Buenos días, mis queridos educandos. Vamos a trabajar hoy las reglas de derivación. Entonces, vamos a establecer una serie de condiciones que se van a cumplir pues, cuando estamos derivando funciones. La primera es ¿qué pasa si yo derivo una constante? Entonces, derivada de una constante con respecto a x. ¿Cuánto me va a dar? Como es constante, pues el concepto de derivada que me representa el porcentaje de variación de la variable, como es constante, su derivada me va a dar 0. Entonces, derivada de 5, 0. Derivada de una potencia. Vamos a comenzar con la derivada de x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x me va a dar 1. Pero hay una regla general para determinar la derivada de esas potencias. En este caso, el exponente de x, ¿cuánto es? La potencia de x, ¿cuánto es? Es 1. ¿Cierto? Vamos a determinar entonces cómo sería la derivada de una potencia en general. Si yo tengo la derivada pero de x a la n, ya no va a ser x solo, con respecto a x, va a ser igual, ojo, este exponente va a multiplicar con el coeficiente de x. En este momento, ¿cuánto vale el coeficiente de x? 1. Entonces, 1 por n, n por x, y ¿qué hago? Y al exponente le resto 1. Pero más general sería, colocámosle que tenga un exponente. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo sería, pues para continuar, si yo tengo, deríveme la derivada de x a la 3 con respecto a x. ¿Cuánto me da? 3 por 1, 3. X a la 2. Le resto al exponente 1. Entonces ahora tenemos la derivada de a x a la n con respecto a x. ¿Cuánto me va a dar esto? A por n a n. X a la n menos 1. ¿Quedó claro, mis queridos educandos? Ahora vamos a ver el concepto de regla del múltiplo constante. Cuando yo estoy multiplicando una función por una constante. En otras palabras, ¿cuál sería la derivada de c que multiplica f de x? Donde c, ¿qué es? Una constante. Vamos a derivarla con respecto a x. En ese caso, ojo, la constante sale de la derivada. Como no se deriva, o cuando yo derivo una constante me da 0. Pero si yo tengo una constante metida en una función, la puedo sacar porque no hace parte de la variación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría c, eso es lo mismo que tener c, que multiplica ¿quién? La derivada de ¿quién? De f de x con respecto a x. ¿Ok? Continuemos. Regla de la suma. Si yo tengo la derivada de una suma, es lo mismo que la suma de sus derivadas. En otras palabras, si yo tengo la derivada de ¿quién? De f de x más g de x con respecto a ¿quién? A x. Es lo mismo que tener la derivada del primero de ¿quién? De f de x con respecto a x más la derivada de ¿quién? De g de x con respecto a x. De la misma forma, si es restado, también aquí va a ser restado. En palabras, la derivada de una suma es lo mismo que la suma de sus derivadas. O la derivada de una diferencia es igual
a la diferencia de sus derivadas. ¿Me estoy haciendo entender, mis queridos educandos? Vamos a establecer algunas condiciones de límite para entender la derivada de la función exponencial. ¿Listo? Por ejemplo, establezcamos definición de número, recordemos la definición de número E. El número E es un número, es el número tal que es un número tal que el límite cuando h tiende a 0 de ese número a la h menos 1 sobre h, esto me va a dar 1. Entonces es encontrar un número tal que cumpla esta condición. ¿Cuál? Que el límite cuando h sea muy pequeño de e a la h menos 1 sobre h siempre me dé 1. Basados en esa, con base en esa condición, podemos determinar entonces que la derivada de e a la x con respecto a x, siempre por el límite que da 1, entonces siempre va a ser igual a la misma función. ¿Recuerdan cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? 1. Entonces en este caso, por eso, como el límite cuando h tiende a 0 e a la x menos 1 sobre h es igual a 1, de la derivada de e a la x con respecto a x me va a dar el mismo e a la x. Entonces concluimos que la derivada de e a la x, ¿qué me da? Ahora, vamos a continuar con la regla del producto. Aquí es igual la derivada de f de x por g de x con respecto a x. Esa es una forma general ya. Entonces es igual a la derivada de la primera por la segunda. ¿Está clara la interpretación? Ojo, la terminología. F', ¿qué quiere decir? ¿La derivada de quién? De f. Por g. Más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, en este caso, no importa con cuál empiece, pero yo les aconsejo que empiecen siempre con la derivada de la de arriba, pues del primero, porque así lo debes utilizar en el cociente. Perdón, continúo entonces. La derivada de un producto es igual, la derivada del primero por el segundo, el primero por el segundo, más derivada de, más el primero por derivada del segundo. ¿Listo? ¿Está claro? Ok. Ahora vamos a realizar unos ejemplos. Primero vamos a interpretar la teoría. Te repito, cuando yo tengo la derivada de un producto es igual, derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. ¿Está claro, mis queridos educandos? Ahora vamos a interpretar directamente la derivada de un cociente. Si yo tengo derivada de f de x sobre g de x con respecto a x, ¿qué me va a dar? Derivada, por eso digo, como el de arriba, derivada del primero por el segundo, menos el primero por derivada del segundo, sobre, el de abajo, sobre la función que esté en el cociente. ¿Cuál es? Sobre g al cuadrado. ¿Está claro, mis queridos educandos?